Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El eco de los tambores resonaba en el vasto salón del trono, un espacio colosal construido con minerales translúcidos que parecían palpitar como un corazón vivo. Cada latido hacía vibrar el suelo, y los súbditos se inclinaban con reverencia absoluta. Era el día en que la reina Sílera reafirmaba su dominio sobre los clanes interestelares, y nadie osaba levantar la mirada más allá de sus pies. Los alienígenas de diferentes especies llenaban la sala, todos inclinados hasta tocar el suelo con la frente. Nadie quería desafiar a la reina, cuya reputación atravesaba galaxias enteras, gobernante implacable, conquistadora de mundos, dueña de un poder que hasta los ancianos más sabios temían nombrar. El aire estaba cargado de solemnidad, casi sofocante, como si las paredes mismas obligaran a doblegarse. Pero en medio de aquel mar de cuerpos postrados, uno permanecía en pie. Alejandro, soldado humano, con el uniforme raído de tantas batallas, la espalda erguida y los ojos fijos en el trono. Su presencia parecía un error en aquel cuadro de obediencia absoluta. El murmullo se propagó como un río desbordado. Algunos apartaron la mirada, aterrados de que su insolencia pudiera atraer sobre todos la ira de la reina. Sílera alzó lentamente la cabeza. Sus ojos violetas, profundos como la noche estelar, encontraron de inmediato la figura del humano insolente. Sus labios se curvaron en una mueca que era mitad sonrisa, mitad amenaza. El silencio se quebró con su voz, grave y envolvente, que resonó por cada rincón de la sala como un trueno que no cesa. ¿Cómo te atreves, humano? Los guardias de élite, criaturas enormes cubiertas de armaduras vivientes que parecían devorar la luz, reaccionaron de inmediato. Apuntaron sus lanzas de energía hacia Alejandro, esperando solo una orden para desintegrarlo. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo se volviera más pesado. Alejandro no se movió. Sentía el calor de las armas sobre su piel, pero sus ojos nunca abandonaron el rostro de la reina. Su corazón latía con fuerza, sí, pero no era miedo lo que le mantenía de pie. Había enfrentado depredadores alienígenas, había sobrevivido a mundos hostiles, y sabía que inclinarse aquí significaba aceptar un destino peor que la muerte. Con voz firme, aunque en el interior la tensión le quemara, dijo: «Yo me inclino ante la verdad, no ante el miedo». Las palabras cayeron como piedras sobre el salón. La multitud se estremeció, algunos se cubrieron la boca con las manos, otros temblaron esperando el rugido final de la reina. Los ojos de Sílera se entrecerraron, brillando con una luz peligrosa. Bajó lentamente de su trono, cada paso suyo hacía que el suelo vibrara como si el palacio entero respirara con ella. Cuando se detuvo frente a él, la diferencia de tamaño era intimidante. La reina medía más de 2,5 metros, su armadura orgánica se extendía como alas de obsidiana, y su mera presencia dominaba el aire. Alejandro tuvo que contener el impulso natural de retroceder, pero permaneció firme, clavando su mirada en la de ella. El silencio era tan profundo que se escuchaba el roce de las respiraciones contenidas. «Eres insolente», susurró la reina con un tono que era más amenaza que palabra. «¿Acaso tu especie no entiende lo que significa estar en presencia de Sílera, hija del cosmos, soberana de 3 sistemas estelares?» Alejandro respondió sin titubeos, aunque por dentro cada fibra de su cuerpo ardía de adrenalina. «Entiendo perfectamente dónde estoy. Y por eso no bajo la cabeza». La reina lo observó detenidamente, rodeándolo como un depredador que examina a su presa antes de decidir cómo devorarla. Sus ojos violetas brillaban con intensidad creciente, intentando quebrar la voluntad del humano. Pero lo que encontró fue resistencia. Una resistencia tan pura que lo desconcertó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no se doblegaba ante ella. Los súbditos que observaban no podían comprenderlo. Algunos pensaban que el humano estaba loco, otros que era valiente hasta el suicidio. Pero entre todos, una verdad se filtraba. Algo en la postura de Alejandro estaba cambiando el aire mismo de la sala. Sílera se inclinó apenas, acercando su rostro al de él. El calor de su aliento lo envolvió, y la garra de su mano rozó con lentitud la mejilla del humano. Cualquier otro habría caído de rodillas en un ataque de pánico, pero Alejandro permaneció inmóvil, mirándola sin parpadear. «Tu vida me pertenece», murmuró ella, dejando que la amenaza quedara suspendida entre ambos. «Y sin embargo, dudo si tomarla». Alejandro sostuvo su mirada, y sin bajar el tono de su voz, replicó: «Quizás porque no soy como los demás». La tensión era insoportable. Los guardias aguardaban órdenes, los súbditos temblaban de miedo, y sin embargo, entre la reina y el humano se había creado algo extraño, invisible, un lazo que no debía existir.
El silencio final del salón no fue de condena, sino de expectación. Sílera se enderezó lentamente, sus alas oscuras desplegándose detrás de ella. Su voz tronó como un decreto que cambiaría el destino de todos los presentes. Que todos lo recuerden. Este humano no morirá todavía. Y el salón entero contuvo la respiración. La corte seguía murmurando en un murmullo tembloroso mientras la reina Sílera descendía lentamente de su trono. Cada paso suyo parecía cargar el aire de electricidad, como si el palacio mismo temiera la intensidad de su presencia. Sus pies descalzos, con garras metálicas que eran prolongación natural de su cuerpo, resonaban en la piedra viva del suelo. El eco de ese caminar no era simple sonido, era un recordatorio de poder. Los súbditos apartaban la mirada, incapaces de sostener la visión de su soberana encolerizada. Las antenas de algunos se erizaron como respuesta instintiva al peligro. Los guardias se tensaban, sus lanzas energéticas listas, y sin embargo, nadie osaba adelantarse. Todos entendían que en ese momento lo que sucedía entre la reina y el humano era algo más que una simple insolencia, era un enfrentamiento de voluntades. Alejandro sentía cada paso acercarse como un tambor de guerra. Su respiración se aceleró, pero no retrocedió. El sudor perlaba su frente, sin embargo, su mirada permanecía firme. Había visto la muerte antes, la había sentido soplarle en la nuca en más de un campo de batalla, y comprendía que aquel instante no era diferente. Lo que estaba en juego no era solo su vida, sino algo mayor, su dignidad, la esencia misma de lo que era ser humano frente a seres que se creían dioses. Sílera se detuvo frente a él, la sombra de su cuerpo gigantesco cubriéndolo por completo. Su altura lo obligaba a alzar ligeramente la barbilla para sostener la mirada, pero lo hizo sin vacilar. Los ojos de la reina eran como dos esferas líquidas, violetas profundos que parecían contener tormentas. Ella fijó esa mirada sobre Alejandro, desplegando la presión de su energía vital. Era un poder ancestral, el peso de generaciones de conquista y dominio. La mayoría de los seres vivos habrían caído de rodillas bajo ese influjo, con el corazón encogido en un espasmo de sumisión. Alejandro sintió el peso en sus huesos, en su pecho, en su mente. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que bajara la cabeza, que se rindiera. Sus rodillas temblaron apenas, pero se obligó a apretar los dientes. Resistiría. No por orgullo ciego, sino porque ceder significaría perderse a sí mismo. Eres insolente, pero distinto, murmuró la reina, con voz grave y baja, tan cerca que sus palabras rozaron su piel como un roce caliente. Se movió con lentitud, rodeándolo, como una depredadora que estudia a su presa. Sus alas oscuras se desplegaron ligeramente, arrojando destellos de luz púrpura sobre las paredes del salón. Cada movimiento suyo tenía la elegancia de lo letal, un baile de dominio absoluto. Alejandro giró apenas el rostro para seguirla con la mirada. Sabía que un solo movimiento en falso sería interpretado como provocación, y aún así, se mantuvo recto, como un soldado en guardia. Sílera se detuvo a su espalda y lo observó desde ese ángulo. Sus ojos recorrieron su cuello, su espalda tensa, sus hombros anchos. Había algo en esa rigidez que le provocaba una incomodidad extraña, un cosquilleo en lo más profundo de su pecho. Volvió a situarse frente a él y levantó una mano. Sus garras, largas y brillantes, rozaron la piel de su mejilla con una lentitud calculada. Un suspiro colectivo recorrió la sala, algunos esperando que la sangre corriera de inmediato. Pero la garra no cortó. Se limitó a deslizarse suavemente, dejando un rastro ardiente de tensión. Alejandro no pestañeó. Sus ojos se encontraron con los de ella y se anclaron allí. Era una mirada que quemaba, que retaba, que decía, no me doblegaré. Un silencio denso se estiró entre ambos. Los corazones de los presentes golpeaban como martillos en sus pechos, esperando el desenlace. Y sin embargo, lo que ocurrió desconcertó a todos. Los labios de la reina se curvaron, no en un gesto de furia, sino en una sonrisa apenas perceptible. Sus ojos brillaron con un destello extraño, algo que ninguno de los consejeros había visto antes en ella. Tu insolencia no se parece a la de otros, dijo en voz baja, casi como un secreto compartido. No es arrogancia vacía. Es convicción. Alejandro sostuvo su postura, pero en lo profundo de su pecho sintió como esas palabras lo atravesaban con un peso inesperado. ¿Había detectado la reina lo que él mismo apenas podía expresar? Sílera retiró la mano bruscamente, como si aquel contacto hubiera sido demasiado peligroso incluso para ella. Dio un paso atrás y su voz volvió a retumbar con la fuerza de un decreto. Aún no decido si matarte, o quedarme contigo. Los murmullos estallaron en la sala,
como un enjambre enloquecido. Nadie comprendía lo que acababa de suceder. La reina nunca había mostrado duda, jamás. Pero aquel humano había logrado lo impensable, quebrar la frialdad de la soberana, despertar algo oculto en ella. Alejandro, aún con el rostro ardiendo por el roce de su garra, no bajó la cabeza. Simplemente respiró hondo y sostuvo el peso de lo que acababa de provocar. Sabía que su destino acababa de cambiar, para bien o para mal. Y mientras tanto, en lo profundo de los ojos de Sílera, brillaba una chispa desconocida, una tormenta de emociones que ni ella misma podía controlar. La cámara donde encerraron a Alejandro no era una celda común. No había barrotes fríos de hierro ni muros de piedra húmeda. Aquello era una prisión viva, construida con cristal orgánico que respiraba. Las paredes parecían palpitar con un ritmo lento, casi como el latido de un corazón gigantesco. Cada tanto, un murmullo vibraba a través de la estructura, como si estuviera consciente de la presencia de su prisionero. Alejandro se sentó en el centro de aquel espacio, observando cómo la luz se filtraba por el cristal en tonos azulados y violetas. Había aprendido a desconfiar del silencio en los mundos alienígenas, pero lo que lo inquietaba no era el encierro en sí, sino la figura que volvía a aparecer en la entrada. La reina Sílera. Era imposible ignorar su presencia. Cuando se acercaba, la vibración del cristal cambiaba, como si incluso aquella prisión orgánica respondiera a su energía vital. Durante el día, la reina apenas lo miraba, y sus guardias se limitaban a vigilarlo en silencio. Pero por la noche, cuando el palacio se sumía en la penumbra y el murmullo de la corte desaparecía, ella regresaba. Esa noche llegó sin escoltas, sin armadura, envuelta en una túnica ligera que apenas contenía la fuerza de su cuerpo. Alejandro se levantó al verla, con una mezcla de alerta y curiosidad. Sílera extendió la mano y, con un gesto sutil, desactivó el campo de energía que lo mantenía inmovilizado. La barrera chisporroteó y se deshizo como humo. El silencio se cargó de tensión. No comprendo por qué tu mirada me altera, susurró ella, como si hablase para sí misma, incapaz de admitirlo en voz alta. Alejandro dio un paso hacia ella, pero no con violencia. Su voz sonó tranquila, incluso en ese momento en que podía perder la vida con un simple movimiento equivocado. Tal vez porque, por primera vez, alguien te ve como mujer, y no como reina. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La respiración de Sílera se agitó imperceptiblemente, y por un instante sus ojos perdieron el brillo de la soberana para mostrar algo más vulnerable, más humano. La reina avanzó hacia él, y Alejandro pudo sentir el calor de su cuerpo a pocos centímetros. No era el calor sofocante de un sol hostil, sino un ardor que encendía algo dentro de él. La distancia entre ambos se redujo hasta que solo bastó un leve movimiento para que sus labios se rozaran. Fue un contacto breve, fugaz, pero suficiente para encender un incendio en los dos. El corazón de Alejandro golpeaba como un tambor de guerra, pero no retrocedió. La respiración de Sílera se mezcló con la suya y sus ojos brillaban con un fulgor que ya no era solo de amenaza, sino de deseo contenido. Ella se apartó de golpe, como si hubiera cometido un error imperdonable. Su túnica se agitó con la brusquedad de su movimiento y sus alas oscuras se desplegaron por un instante antes de replegarse. Esto no debería ocurrir, dijo con voz baja, casi temblorosa, aunque sus palabras aún conservaban la dureza de una reina. Alejandro la miró con calma. No trató de acercarse de nuevo, pero tampoco pidió perdón. Sabía que, aunque sus mundos fueran distintos, en ese instante habían compartido una verdad imposible de negar. El silencio volvió a llenar la cámara. Afuera, el palacio seguía respirando en la oscuridad, ajeno a lo que acababa de suceder dentro. Nadie más lo sabía, nadie más lo sospechaba. Pero entre el humano y la reina había nacido un lazo invisible que ni ella misma podía cortar. Y mientras Sílera abandonaba la celda, Alejandro comprendió que su destino ya no estaba en sus propias manos. Había encendido algo en la reina que ni los ejércitos, ni la corte, ni los siglos de poder podrían apagar. La noticia del extraño acercamiento entre la reina Sílera y el humano corrió como fuego en la corte. Lo que había comenzado como un rumor entre sirvientes terminó llegando a los oídos de los consejeros más influyentes. Ellos, guardianes del orden y de la tradición, no podían aceptar que la soberana de 3 sistemas estelares se permitiera titubear frente a un simple soldado humano. Las reuniones secretas comenzaron a celebrarse en cámaras ocultas del palacio. Allí, bajo la luz temblorosa de las antorchas de cristal vivo, los rostros de los consejeros se deformaban en sombras amenazantes. Las voces eran susurros cargados de veneno. La reina se está debilitando. Ese humano es una amenaza,
Su insolencia está corrompiendo la voluntad de nuestra soberana. Si no actuamos ahora, perderemos el dominio sobre la galaxia. Las palabras se clavaban como cuchillas en la penumbra. Y poco a poco, la decisión fue inevitable. La reina debía ser apartada del trono. No podían permitir que un sentimiento extraño, nacido de un simple prisionero, destruyera siglos de poder. Mientras tanto, Sílera, ajena a la magnitud de la conspiración, se mantenía inquieta. Durante las ceremonias y audiencias su mente regresaba a la celda, a la figura de Alejandro. Lo recordaba erguido, desafiante, con los ojos fijos en ella como ningún otro se había atrevido a hacerlo jamás. Esa mirada la había perseguido en sueños, la había hecho dudar de sí misma. Por primera vez en su reinado, sentía que no estaba en control absoluto de todo. La noche en que el concilio decidió actuar, Alejandro fue llevado al salón principal, escoltado como prisionero. Sus manos estaban sujetas con grilletes de energía, pero su expresión permanecía serena. Caminaba entre filas de guardias que lo observaban con odio, aunque en el fondo algunos también con una pizca de respeto. El salón del trono estaba lleno. Los consejeros se habían reunido en torno a la reina, sus túnicas pesadas ondeando como alas negras. El aire vibraba con la tensión de lo que estaba por suceder. Sílera, sentada en su trono, observaba la escena con los ojos entrecerrados. Había algo extraño en la forma en que sus consejeros se habían reunido sin previo aviso. El silencio pesaba como plomo. De repente, uno de los consejeros más antiguos, de piel escamosa y ojos como brasas, dio un paso al frente. Majestad, dijo con voz grave, inclinándose apenas. Hemos tolerado tu indulgencia con este humano insolente por demasiado tiempo. Su mera presencia en este salón es una ofensa. Y ahora, debemos hacer lo que tú no quieres hacer, eliminarlo. El murmullo estalló en la sala. Algunos consejeros aplaudieron con sus manos huesudas, otros se limitaron a observarla con mirada desafiante. Era evidente que no pedían permiso, sino que estaban declarando un golpe en marcha. Antes de que Sílera pudiera responder, uno de los guardias levantó su lanza y disparó un rayo de energía directo hacia Alejandro. El soldado apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se giró instintivamente y el impacto le alcanzó en el hombro, arrancándole un grito ahogado de dolor. Su cuerpo se tambaleó, pero no cayó. «Van a matarte», alcanzó a gritar Alejandro, con la voz tensa por la herida, mirando hacia Sílera. La reina sintió como una oleada de furia ancestral se encendía en su interior. El rugido que brotó de su garganta no fue humano ni alienígena, fue un estruendo que hizo vibrar los cimientos del palacio. Se levantó de su trono con un movimiento violento, y las alas oscuras se desplegaron como tormentas vivientes. El suelo tembló cuando su garra se estrelló contra la piedra. El cristal vivo del palacio respondió a su furia, iluminándose en un destello púrpura. Los guardias que se habían atrevido a disparar retrocedieron, temblando. «¡Traidores!», gritó Sílera, con la voz cargada de poder. Los consejeros no retrocedieron. Sabían que ya no había vuelta atrás. Varias lanzas de energía se alzaron al mismo tiempo, apuntando tanto a la reina como al humano. La rebelión había comenzado. Alejandro, sangrando por el hombro, no dudó. Se lanzó frente a la reina, interponiéndose entre ella y el ataque. No tenía armas, apenas cadenas en sus muñecas, pero su instinto de soldado lo obligaba a protegerla. El siguiente rayo que salió de una lanza se desvió en el último segundo al chocar contra el metal de sus grilletes. El impacto lo lanzó contra el suelo, arrancándole el aire de los pulmones, pero aún así se levantó. Sílera lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Aquel humano, prisionero, herido y encadenado, estaba arriesgando su vida para protegerla. La sala se convirtió en un caos. Guardias leales a la reina se enfrentaron a los rebeldes, lanzas de energía chocaban en destellos cegadores, el aire se llenó de gritos, rugidos y olor a ozono quemado. Sílera bajó de su trono y se colocó al lado de Alejandro. Sus garras brillaban con energía pura, su rostro se endureció en una máscara de furia. «No estás solo en esta batalla, humano», murmuró, con un tono que combinaba promesa y sentencia. Y juntos, en medio del tumulto, se lanzaron contra los traidores. La reina, con la fuerza de una diosa guerrera, y Alejandro, con la resistencia indomable de un hombre que ya no luchaba solo por sobrevivir, sino también por ella. El destino del reino estaba por decidirse en esa sala. El palacio ardía en caos. Los ecos de la batalla retumbaban por los pasillos como un trueno interminable. El cristal vivo del que estaban hechas las paredes vibraba con la violencia de la traición que se desataba en su interior.
Guardias leales y rebeldes chocaban en cada esquina, sus lanzas de energía encendiendo destellos que convertían los corredores en mares de luz y sombra. Sílera y Alejandro corrían por uno de esos pasillos, perseguidos por un grupo de traidores. Ella avanzaba con la fuerza de una tormenta, derribando enemigos con golpes que parecían partir el aire mismo, pero nunca dejaba de mirar de reojo al humano que la seguía. Cada vez que él sangraba, cada vez que su respiración se entrecortaba, algo dentro de ella se estremecía. Llegaron a una sala oculta, un santuario que solo los herederos de la corona conocían. Las paredes eran lisas y estaban cubiertas de símbolos antiguos que brillaban con una luz tenue. Allí, el ruido de la batalla quedaba amortiguado, como si el lugar mismo rechazara la violencia. Alejandro se dejó caer de rodillas, apoyando la espalda contra la pared. La herida en su hombro sangraba con abundancia, manchando su uniforme. Respiraba con dificultad, los labios apretados para no mostrar dolor. «Podrías dejarme aquí y salvarte», dijo con voz ronca, tratando de sonreír, aunque sus ojos delataban el agotamiento. Sílera se arrodilló frente a él. El brillo púrpura de sus ojos se suavizó, mostrando una vulnerabilidad que jamás había revelado ante nadie. Con sus garras retiró parte de la tela quemada de su hombro y observó la herida. Sus dedos, que podían destrozar armaduras con un solo movimiento, se posaron con cuidado en la piel del humano. «No entiendes, Alejandro», dijo en voz baja, con un tono que mezclaba furia y ternura. «Yo soy reina porque no temo a nada, pero contigo temo perderte». Alejandro la miró fijamente, sorprendido por la confesión. El dolor que lo atravesaba se volvió insignificante en comparación con el peso de esas palabras. Su respiración se calmó, y una sonrisa débil pero auténtica apareció en sus labios. «Entonces ya no eres solo reina», susurró. «Eres mujer también». El silencio se volvió insoportable. El latido de sus corazones llenó el espacio más que cualquier sonido de guerra. Sílera, impulsada por algo que ni su orgullo ni sus tradiciones podían detener, acercó lentamente su rostro al de él. Sus labios se encontraron en un beso profundo, desesperado, como si ambos supieran que podía ser el último. El fuego de la pasión estalló entre ellos. Sus manos se buscaron con urgencia, con hambre de contacto. Alejandro, aún herido, la atrajo hacia su pecho con una fuerza que no creía conservar. Sílera lo sostuvo como si él fuera lo más frágil y valioso del universo. No había trono, no había imperio, no había ejército. Solo el humano y la reina, unidos por un lazo que la galaxia entera jamás entendería. Sus respiraciones se mezclaron, entre jadeos y suspiros. El roce de sus cuerpos se convirtió en refugio y en tormenta. En ese instante, Alejandro comprendió que la reina que todos temían también podía temblar, que bajo la armadura de poder y crueldad existía una mujer capaz de amar con una intensidad devastadora. Sílera apoyó la frente en la suya, con los ojos cerrados. «No sé qué destino nos espera después de esta noche», murmuró, «pero juro que si caemos, caeremos juntos». Alejandro besó de nuevo sus labios, con la certeza de que, aunque la batalla rugiera más allá de esas paredes, había encontrado algo más fuerte que la muerte. Afuera, los traidores gritaban, los pasos resonaban acercándose. El fuego de la revuelta seguía consumiendo los pasillos del palacio. Pero dentro de esa sala, en medio de la sangre y el peligro, se había sellado un pacto invisible, el de un amor nacido en el filo del abismo. Y cuando se levantaron juntos, aún con la herida abierta y la respiración agitada, no lo hicieron como prisionero y reina. Lo hicieron como dos guerreros que ya no podían luchar por separado. El amanecer llegó teñido de rojo. No por el sol, que apenas se filtraba a través de los ventanales de cristal vivo, sino por el resplandor de las llamas que consumían pasillos enteros del palacio. La rebelión había estallado con toda su furia y las fuerzas traidoras se reunían frente a las murallas, decididas a acabar con el reinado de Sílera. En el corazón del palacio, Alejandro y la reina se preparaban. Él, con el hombro aún vendado, sujetaba una espada de energía recuperada de un guardia caído. Su respiración era profunda, firme, y en sus ojos no había temor. Solo determinación. Ella, enfundada nuevamente en su armadura viviente, parecía una diosa de la guerra, alas desplegadas, garras listas y el fuego ancestral de su linaje ardiendo en su pecho. El portal principal se abrió con un estruendo. El ejército enemigo se desplegó como un río oscuro, lanzas encendidas, voces que rugían con odio. El suelo tembló con la fuerza de miles de pasos sincronizados. Sílera levantó su brazo y el palacio entero vibró respondiendo a su poder. Su voz, grave y poderosa, atravesó el ruido de la batalla como un relámpago. Hoy defenderemos lo que es nuestro.
Alejandro avanzó a su lado. Los dos quedaron frente a frente con la marea de enemigos. Nadie podía comprenderlo. Un humano, un prisionero, ahora de pie al lado de la soberana más temida de 3 sistemas estelares. Pero allí estaba, y en su mirada brillaba algo que ni los rebeldes podían ignorar: coraje puro. El primer choque fue brutal. La marea enemiga cayó sobre ellos con violencia. Alejandro esquivaba golpes, devolvía estocadas, su espada silbando en el aire como un rayo de fuego. Su cuerpo ardía de dolor, pero su mente solo pensaba en resistir, en mantenerse de pie para que Silera no estuviera sola. La reina luchaba como un huracán. Sus alas derribaban filas enteras, sus garras desgarraban armaduras, y su rugido estremecía los corazones de los enemigos. Pero cada vez que apartaba la vista hacia Alejandro y lo veía resistiendo, algo dentro de ella se encendía aún más. Su furia se volvía fuerza, su fuerza se volvía poder imparable. El combate parecía eterno. El palacio se llenó de gritos, chispas y destellos que iluminaban la escena como tormentas. Alejandro sangraba por múltiples cortes, sus brazos cansados, pero cada vez que caía de rodillas, se levantaba de nuevo, como si algo invisible lo sostuviera. Y entonces, el momento decisivo llegó. Un guardia rebelde, enorme como una montaña, alzó su lanza para atravesar a Silera por la espalda. Alejandro lo vio y, sin pensarlo, se lanzó frente a ella. Con un grito que resonó como un trueno, levantó su espada y desvió el golpe con una fuerza que nadie creía posible en un simple humano. El impacto lo arrojó al suelo, pero aún con las manos temblando, se reincorporó. Silera giró y desató sobre el enemigo una descarga de energía tan poderosa que las murallas del palacio vibraron. El rebelde cayó, reducido a cenizas. El campo de batalla quedó en silencio. Los traidores que aún seguían en pie retrocedieron, viendo a la reina y al humano juntos, cubiertos de heridas pero invictos. El miedo se propagó entre ellos como una plaga. Nadie quería ser el siguiente en desafiar aquella unión imposible. Silera levantó la mano de Alejandro, aún ensangrentada, y la alzó hacia el cielo. Su voz retumbó como un decreto final. Este humano no es mi esclavo ni mi enemigo. Es mi compañero, mi guardián, mi rey. El eco de sus palabras recorrió el palacio y se extendió más allá, como si el universo entero las hubiera escuchado. Los leales rugieron de júbilo. Los rebeldes, derrotados, arrojaron sus armas al suelo y se rindieron. Alejandro, exhausto, apenas pudo mantenerse de pie. Pero cuando giró el rostro hacia Silera, vio en sus ojos algo más fuerte que cualquier victoria: amor puro. Ella lo atrajo hacia sí y lo besó en medio de los restos de la batalla, ante todos los presentes. No importaban las tradiciones ni los prejuicios. Ese beso sellaba un destino nuevo para ambos. Con el paso de los días, el palacio fue reconstruido, las heridas sanaron, y la corte entera aprendió a aceptar lo que había sucedido. La reina Silera ya no gobernaba sola. Alejandro, el soldado que se negó a inclinarse, caminaba a su lado, y con él nació una nueva era en el reino. Ya no eran prisionero y soberana, ni reina y súbdito. Eran 2 almas que habían encontrado en la guerra lo que muchos pasan una vida entera buscando: un amor capaz de cambiarlo todo. Y así, bajo la luz de un nuevo amanecer, Silera y Alejandro caminaron juntos hacia un futuro en el que no existiría el miedo ni la soledad, sino un reinado compartido, construido sobre la fuerza de la lucha y la verdad de su unión. El final no fue de derrota ni de muerte, sino de victoria y esperanza. Y en cada rincón del universo, resonaba la leyenda del humano que no se inclinó, y de la reina que encontró en él algo más poderoso que cualquier imperio: un amor eterno.